Colegio Jean Piaget, secundaria. Bien chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema resumen. Recuerden bien que la clase pasada o el día de ayer estuvimos viendo mapas conceptuales o mapas mentales. Estos serán más gráficos. Los resúmenes son diferentes, pongan atención. ¿Qué significa resumir? Pues principalmente resumir un texto es crear un texto nuevo en el que solo aparecen las ideas principales del primero. Es un trabajo basado en la localización de las ideas principales secundarias, ya que consiste básicamente en volverlas a expresar, respetando el orden pero haciéndolo con palabras propias, evitando siempre dar opiniones personales sobre lo que se resume, ¿sale? Esto es resumir. ¿Y cuándo vamos a resumir o cuándo estamos resumiendo? Todos los días y de muchas maneras estamos resumiendo. Hacer un resumen, pues no solamente es hacerlo en la escuela con un texto, es tomar apuntes, contarle a un amigo el fin de semana cómo te la pasaste, qué fue lo que hiciste, escribir mensajes de texto, las etiquetas de un blog y mucho más. Ahí es donde estamos ocupando algún resumen. ¿Por qué? Porque si se fijan, un ejemplo, cuando están en Facebook o en Twitter, bueno, suben alguna foto, suben alguna historia y como un pie le ponen el resumen de la foto o de lo que estuvo pasando en la fotografía. Pero en este caso vamos a hablar de lo que son los textos. ¿Por qué y para qué estamos resumiendo o por qué resumimos? Pues principalmente porque nos lo están pidiendo en la escuela, porque nos ayuda a entender los elementos claves de un texto, de un relato o de alguna novela, porque es una manera de aprender a estudiar o para tener las ideas claras. Para eso es para que nos va a servir resumir. ¿Y cómo se va a elaborar algún resumen? Este se elabora por medio de fases, miren, pongan mucha atención. La primera es la lectura comprensiva. Aquí vamos a hacer el desarrollo de alguna hipótesis sobre lo que estamos leyendo y es fundamental dar un objetivo a la lectura. No se lee para nada, tiene un objetivo el por qué estamos leyendo. Principalmente el objetivo pues es resumir. Mientras leemos le damos un sentido al texto y vamos elaborando hipótesis sobre lo que estamos leyendo. Además el lector marca mentalmente las ideas o los hechos principales. Cuando vamos leyendo, mentalmente vamos guardando las ideas principales. Esta es una primera fase. La segunda es la localización y subrayado de las ideas principales y de las secundarias. ¿Y esto cómo lo vamos a ir observando? Por medio de la división de los párrafos y la idea que en cada uno de estos se va exponiendo. En esta fase principalmente hay que integrar o condensar las ideas principales localizadas en la fase anterior, que fue la fase 1, que es donde vamos a hacer nuestra hipótesis y vamos a ir leyendo y en nuestra mente vamos a ir guardando las ideas principales. Y para esto se van a agrupar unas ideas con otras y se crean nuevas ideas para entonces reducir y entonces podamos englobar la información de las anteriores. Hay que evitar añadir información al texto o dar nuestro juicio personal. Va a ser algo de lo que está pasando en el texto, pero nosotros ahí no vamos a meter lo que nosotros estamos entendiendo. El tercer punto, la tercera fase, es la organización. Ahí se va a dar el orden de las ideas en los párrafos. Aquí en esta fase se va a integrar o se va a condensar las ideas principales localizadas en la fase anterior, cuando ya se subrayan las ideas principales y los párrafos se van dividiendo para entonces sí darle pie a lo que es nuestro resumen. Aquí se van a agrupar unas ideas con otras y se crean nuevas ideas más reducidas para englobar la información en las anteriores. Aquí tampoco se va a dar lo que es el juicio personal o lo que nosotros opinamos. Ahora sí, vamos a pasar a la cuarta fase, que en esta cuarta fase se va a dividir también. Primero vamos a escribir el resumen. Ya que lo tenemos escrito, vamos a revisar y a corregir. ¿Por qué va a pasar esto? Pues porque al revisar o al escribir el resumen hay que respetar el orden del texto original para no modificar la consecución temática de las ideas. Se va a quedar todo como va, en el orden en el que va nuestro texto original o el que estamos leyendo, para entonces sí pasar a la redacción que tiene que hacer con palabras propias y tiene que ocupar aproximadamente entre el 10 y el 25% del tema o del texto original el cual estamos leyendo.
Entonces aquí ya al momento de que estamos redactando, sí vamos a hacer uso de palabras propias, pero tengan en cuenta que no vamos a mover el orden del texto como estaba escrito. Vamos a ocupar el 10% o el 25% del texto original. Bien, chicos, esto es lo que es el resumen. Si tienen alguna duda, recuerden que me pueden marcar. Ahora sí, ¿cuál va a ser nuestra actividad? Les voy a mandar el anexo 2 y de ese anexo 2 van a sacar un resumen, pero no solamente me lo van a mandar escrito, sino también me lo van a mandar subrayado de las ideas principales y el orden en el que van leyendo. ¿Para qué? Para que no se pierda esa secuencia y para que ustedes entiendan lo que es el resumen. Y si alguna persona lo llega a leer, pues va a entender las ideas principales del texto que ustedes leyeron. ¿Sale, chicos? Bueno, esto es nuestro tema del resumen. Estas son las fases como se va a hacer un resumen y entonces vimos para qué nos sirve resumir. Y no solamente resumimos en la escuela o para tener un texto más claro, sino también en algunas otras cuestiones de nuestra vida diaria vamos a resumir cuando le contamos algo a nuestros compañeros o a alguno de nuestros familiares de cómo te fue en tus vacaciones o en algún fin de semana. Todo lo que hicimos lo resumimos, pero si se dan cuenta decimos solo lo principal o lo que estuvimos realizando que fue más importante en el transcurso de ese tiempo que hicimos la actividad. Y en el caso de los textos, pues ahí sí vamos a sacar las ideas principales y lo más importante de lo que nos está hablando. Bueno, chicos, nos vemos el día de mañana en nuestra clase. Que tengan un excelente día.